lo que vamos a trabajar, iniciemos con lo siguiente. ¿Me confirman, por favor, que ven la pantalla? Sí. Ya, perfecto. Sí. Entonces, veamos la parte de espacios vectoriales. Vamos a ver. Como les decía la última vez, al hablar de espacios vectoriales, uno lo primero que relaciona es con vectores, ¿sí? Y cuando hablamos con vectores, pensamos que necesariamente es el segmento de recta, la flecha, el rayo, o la terna, o el par ordenado, el vector B, o no sé, quizás el vector con una terna, o el vector en general con una n-upla, con varios términos. Y no necesariamente eso es un vector para nosotros como espacio vectorial, sino es cualquier conjunto que cumple unas determinadas características, ¿sí? Pero para hablar de vectores tenemos que introducir unos conceptos previos. Entonces, básicamente nosotros vamos a trabajar con dos tipos de conjuntos. Uno va a ser nuestro conjunto, el conjunto K, ¿sí? Que van a ser escalares. Y cuando hablo de escalares, ¿a qué me debo referir? A un número entero, un número real. Exacto, a un número real. ¿Sí? A un número real, tal cual. A un número real, ¿ok? Es eso. Entonces, en casos muy puntuales, esos números reales serán o reales positivos o un cierto conjunto y todo eso, pero por defecto, cuando hablamos de escalares, tenemos que asociar con reales, ¿ok? Con reales. Bien. Y el conjunto B, que es el conjunto de vectores. ¿Ok? Vectores. Y aquí sí pueden ser el mismo R, el C, puede ser R2, R3, el conjunto de los polinomios de grado 2, el conjunto de los polinomios de grado n, el conjunto de las funciones continuas en un espacio abierto, en un conjunto AB, etcétera. Matrices de orden 2 por 2, matrices de orden n cruz m, en fin, cualquier conjunto, ¿ok? A cualquiera de estos conjuntos nosotros los llamamos el conjunto B y es el conjunto de vectores. Bien, estas dos cosas, ¿clarísimas, chicos? Sí. Ya, listo. Luego pasamos a Disculpen, definir. las unidades escalares se trabajan con unidades de diferente medida. A ver, aclárame un poquito la duda. Cuando hablamos de escalares, ¿a qué te refieres con diferente medida? O sea, se trabaja con diferentes medidas, o sea, puede ser kilómetros, metros, así, centímetros, así. Ah, no, 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 no. Olvídate. No, no hay ninguna medida. No hay ninguna medida. Un escalar es un número real. Es 5. ¿5 qué? 5. No 5 metros, no 5 kilos, no, 5, 5. El número sin unidades. ¿Ok? Sino que se llama el conjunto de los escalares. Sí. Ok, gracias. Ya. Bien. Luego de eso, vamos a definir lo siguiente. Si yo tomo, voy a definir esta operación. Una operación, en forma general, una operación asterisco.
Sí, cualquiera. Donde lo que voy a hacer es a tomar un conjunto B. No, todavía no. Pongamos un conjunto A cualquiera. Opero con un conjunto A cualquiera. Y el resultado está en A. ¿Sí? Quizás así, en esta notación no se entiende mucho. Lo pongamos en palabras. Entonces decimos de A un conjunto no vacío. Siempre hacemos relación a un conjunto no vacío. ¿Cuál será la idea? ¿Alguien tiene? Que el conjunto tiene elementos dentro de él. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué tomo un conjunto que sea no vacío? Si no saldría cero. No, Porque dejaría de ser un espacio vectorial. tampoco. ¿Qué creen que pasaría con esta materia de álgebra lineal si no habría estudiantes? No existiera. Exacto. No existiría. No existiría materia, no existiría álgebra, el paralelo ni nada, ¿no? Entonces, exactamente lo mismo pasa. Si tengo un conjunto vacío, no hago nada. No voy a poder hacer nada, absolutamente nada con ese conjunto. Entonces, por defecto, se pone sí, pero se debe asumir que el conjunto es no vacío, ¿no? Por defecto. Entonces, decimos, la operación binaria en A, tal que, la operación binaria en A, asterisco, tal que A operado, sí, por si acaso, este asterisco es el mismo que este asterisco, ¿no? Es la operación. ¿Va? En A, ¿sí? Se llama ley de composición interna. Ley de composición interna o simplemente operación interna o también se le pone como cerrada. Sí, creo que ya habíamos hablado sobre este tema, de que qué significa que sea interna, qué significa que sea cerrada. ¿Alguien lo recuerda? Sí, y una operación de dos grupos que pertenecen al mismo grupo. Eso decíamos interno. Ok. Quizás un poquito más claro, lo que decimos es que tomo dos números, ¿sí? Y los opero y el resultado está dentro del mismo conjunto. Tomo dos elementos de un conjunto, opero y el resultado está en el mismo conjunto. ¿Sí? Ejemplo de este puede ser, por ejemplo, la suma en los naturales, ¿cierto? La suma está definida como un natural con otro natural, ¿sí? Y el resultado es un natural. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la suma de A, B, que es un número natural, se define como A más B, ¿cierto? Y este elemento pertenece también a los números naturales. Es una operación interna. Asimismo, un contraejemplo a ello sería la resta. Si tomo un natural, opero con otro natural, no necesariamente va a estar en los naturales, ¿no? No necesariamente va a estar en los naturales. La operación o la resta de natural A con natural B, sí, se define como A menos B, pero esto no necesariamente va a ser un número natural, no necesariamente. ¿En qué caso sí será una operación interna, chicos? ¿Qué debería cumplir para que sea una operación interna? La resta. Que A sea mayor que B.
necesariamente, ¿cierto? Solo si A es mayor a B, entonces A menos B está en N. ¿Sí? Ya, pero está claro que no es una operación interna, ¿no? Bien, y así podemos generalizar un poco más. Por ejemplo, ¿qué pasa con la suma, el producto o la misma resta en Z, en Q, en R o en los complejos? ¿Qué pueden decir de ellas? ¿Qué pasa con la suma de enteros? ¿Qué pasa con la suma de racionales? O sea, si sumo dos enteros voy a tener como resultado otro entero. Interna. Dos racionales. También. Si sumo un racional con otro racional, el resultado siempre va a ser un racional. Chicos, sí, no sé, ni idea. Puede ser, tal vez. ¿Qué pasa con los reales? ¿Qué pasa con los complejos? ¿La suma de complejos da otro complejo? Z1 igual a 2 menos 3i. Y Z2 igual a 2 más 3i. Z1 más Z2 es 4. Pregunto, ¿la suma de complejos da un complejo? En este caso no siempre. Sí, porque 4 también es un complejo, solo que con la parte negativa, la parte imaginaria en 0. Ahí está. Por supuesto que es un complejo. Por supuesto que es un complejo. Recuerden que el complejo es un real unido a un imaginario, ¿no? ¿Sí? O un complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. Los que solo son de acá se llaman reales puros y los que solo son de aquí se llaman imaginarios puros. ¿Ok? Cositas, detalles que vamos aclarando, ¿no? Fíjense, caramba. Fíjense en las operaciones. ¿Por qué solo estas tres operaciones? ¿Cuál nos está faltando ahí? Estamos hablando de las operaciones básicas, ¿no? Le estaría faltando el producto. La, la La división. división. Que si divides para cero, ya no hay solución. Según tengo entendido yo, para lineal no hay división, porque es la inversa de la multiplicación. A ver, de nuevo, señor Rendón, me parece que es. No lo entendí Sí, bien. decía que en álgebra en lineal no hay división, porque es la inversa de la multiplicación. O sea, si yo tengo una matriz, puedo multiplicar por un medio. Sí, pero ojo que todavía no estoy en ese campo. ¿Ok? Todavía no estoy hablando de eso. ¿Verá que estoy hablando de las operaciones básicas? Suma, resta, multiplicación. Estoy en escuela. Sí, suma, resta, multiplicación, división en escuela y con estos números. Y con estos campos. Es decir, ya avancé un poquito al colegio. ¿Sí? Bien, ¿alguien más decía algo? Chicos, ¿alguien más me decía algo? Bien, pregunto, ¿por qué solo las tres operaciones? ¿Por qué no lo considero la división? Porque con la división podríamos pasar de enteros a otros. Exactamente. Porque si tomo el entero 2 y divido para el entero 3, el resultado es
Q, ¿cierto? Entonces no hay tal. Entonces no es posible. Y por eso no le ponemos, entre otras cosas, a la división. ¿Ok? Bien. Continuemos. Entonces, hasta ahorita lo único que hemos hecho es aclarar qué es una operación interna. Vamos con unas ciertas propiedades. Entonces, sea de nuevo, asterisco, una operación binaria en el conjunto A con una operación interna. ¿Sí? Una operación interna. Se tienen las siguientes propiedades. Primero, esta operación es asociativa si A operado con B y operado con C es igual a operado con B operado con C. ¿Listo? Y esto para todo A, B, C, elemento de A. ¿Ok? Ahí. Asociativa. Segundo. Decimos que la operación asterisco tiene un elemento neutro si existe un elemento de A tal que A operado con sea igual a operado con A, y eso nos dé, ¿qué cosa? Sí. No. ¿Qué nos debería dar? A. A mismo, ¿no? A. Por eso se llama elemento neutro. Es decir, que el neutro no suma, no le pasa nada, no le hace nada, ni le suma ni le resta al número. Y esto para todo A, elemento de A. ¿Ok? ¿Sí? Aquí una aclaración. E es único. ¿Ok? En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? En caso de que exista, el neutro es único. No hay dos. ¿Sí? 3. Sí, la operación asterisco tiene neutro, el neutro E, decimos que todo A elemento de A tiene un inverso. Un verso.
de tal manera que tiene un inverso. Ese inverso ponemos A prima. A prima, ¿no? Por poner, de tal manera que A operado con A prima es igual a A prima operado con A y es igual a ¿qué cosa? Y es igual al elemento neutro. Bien, y finalmente, operación asterisco se dice que es conmutativa si para todo A, B elemento de A se tiene que A operado con B es igual a B operado con A. ¿Listo? Bien, ahora, normalmente ustedes van a encontrar estas propiedades en otro orden, ¿no? De hecho, comienzan poniendo la primera. Pero el objetivo de ponerle en este orden es 1. ¿Sí? Es el siguiente. Vamos a una definición. Sea A un conjunto, una vacía y asterisco, una operación en A, que satisface 1, 2 y 3. Las 3 primeras propiedades. Entonces, a la dupla A, asterisco, se llama grupo. ¿Sí? Se llama grupo. A ver, todo conjunto numérico, todo conjunto de elementos dotado de una operación que sea asociativa, que tenga neutro y que tenga inverso, ¿cierto? Que tenga inverso, o sea, asociativa, que tenga elemento neutro, y encima más que tenga inverso, ¿sí? Se le llama grupo. ¿De acuerdo? Y si además cumple con la propiedad 4, es decir, que además de eso sea conmutativo, entonces A, asterisco, se llama grupo conmutativo, o también conocido como grupo abeliano. ¿De acuerdo?
A ver, entendamos claramente estas definiciones, chicos. Entendamos, por favor, clarito estas definiciones. Comenzamos identificando una operación interna. Avanzamos a ver unas propiedades. Propiedades, hemos enunciado 4. ¿Sí? Si las 3 primeras cumple cualquier conjunto, ese se llama grupo. Entonces, tiene la estructura de grupo. Pero si además cumple con la propiedad conmutativa, se llama un grupo abeliano. ¿Ok? Bien, dicho esto, Z con la suma, N con la suma, números complejos con la suma. U con el producto. Mejor si le pongo así, ¿no? Punto producto, ¿no? Q menos el 0, el elemento 0, con el producto. Los reales menos el 0 con el producto. Y este conjunto A, que va a ser dado por las funciones que van de reales en reales, ¿sí? Con la operación, a ver, vamos a hacer. Este grupo A es el conjunto formado por las funciones, todas las funciones que va de reales en reales. Y pongamos este conjunto A con la operación O, es decir, con la composición. ¿Cuáles de estos grupos son? Perdón, ¿cuáles de estos conjuntos son grupos? ¿Sí? Vamos a poner así. Vamos a hacer una tablita. Voy a poner aquí un grupo. Voy a poner grupo abeliano. ¿Ok? Entonces, caramba. Quiero que me pongan un sí o un no. Y si ponen no, el por qué. ¿Sí me explico? No. Por ejemplo, les voy a decir el primero. Los enteros con la suma, ¿es un grupo? Digo que sí. ¿Por qué razón? ¿Por qué si es un grupo? Porque obviamente asocio, es asociativo, ¿sí? Porque tiene elemento neutro, por supuesto. El 0 es un elemento neutro, ¿sí? Cualquier número entero con el 0 me da el mismo entero, cualquiera. Tiene inverso, por supuesto. Con la suma, sí, el inverso de la suma. Por ejemplo, un entero, el 7. ¿Cuál es el inverso? El menos 7. El menos 7, ¿cierto? Entonces,
Sí es un grupo. Bien, ahora, ¿es abeliano? Es decir, yo puedo tomar dos enteros, conmutarles y me da el mismo resultado. Por supuesto que sí. ¿Ok? Entonces sí es. ¿Listo? Eh, analicen, por favor, 10 minutos. Analicemos 10 minutos. Y me cuentan.
señor Tello. Naturales. ¿Por qué? Vamos, con los naturales. Los naturales no son un grupo, porque no se puede probar que tienen un elemento neutro. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, o sea, los naturales no tienen un elemento neutro porque, a ver, si no me equivoco, el cero no está incluido. Y al no estar incluido tampoco forma parte del grupo abeliano. Porque No, si no es grupo, peor va a ser abeliano. Si Por ni siquiera es grupo, peor abeliano, ¿no? Esto es como estar en análisis 1 y después análisis 2. O sea, no, primero vamos a lo primero. Entonces, primero vamos por grupo. Usted dice que no es grupo porque por el cero. Sí. Porque no tiene un neutro. Ok, correcto. Sí. Y obviamente si ya no es grupo, peor va a ser abeliano, ¿no? Ya. Gracias. Señor Gavilanes. Los complejos. Solo grupo. Señor Gavilanes, perdón. ¿Me escuchó? Solo grupo. Solo grupo. ¿Por qué no es abeliano? Ahí es más fácil. Cuando usted me dice que algo no es más fácil porque puede poner un contraejemplo. Puede decirme, por ejemplo, con tal número no sirve. Entonces, basta que encuentre un contraejemplo y ya se cae todo. Por ejemplo, sería una raíz de algún número. De un Una número raíz. negativo. Por ejemplo, algo más concreto, dígame, ¿la raíz de cuánto? De -1. Ok, la raíz de -1 es i, ya. ¿Qué pasa con el i? Note que debe tomar par de elementos, ¿no? O sea, debe decir A, B, elemento de C. Entonces, cualquier cosa con dos elementos. Entonces, un elemento me dice que el A puede ser el I, ya. ¿Y cuál es el B? No sé, por otro. Soy más sincero. Señor Castillo, Sin G. lo mismo. ¿Qué pasa con el C? ¿Es, no es? ¿Por qué no es? A ver, creo que es grupo, nada más. ¿Usted cree que es grupo nada más? ¿Por qué no sería abeliano? A ver, un momento, Inge. ¿Por qué no sería abeliano? Profe, tal vez sí sería abeliano, porque como habían puesto en el ejemplo de antes, a pesar de que se cancelan las i's, sí queda un más 0 i. Entonces sí sería de los complejos. Por tanto, sí sería un abeliano. Mire, a ver, parece que no nos estamos entendiendo. Gracias. ¿Quién era? Héctor. Gracias. A ver, para que sea grupo, debe cumplir la propiedad asociativa, la propiedad del elemento neutro y la propiedad del inverso. ¿Ok? Para que sea grupo. Decir asociativa es sencillo, no creo que sea complicado, o necesito, no sé, buscar alguna otra forma de explicar la asociativa, chicos. Tengo tres elementos, agrupo como quiera, sumo
En este caso, como la operación es suma, sumo como quiera, el primero con el segundo, después el tercero, el primero con el tercero, luego con el segundo, el segundo con el tercero, y después con el primero, y el resultado no cambia. Eso me dice el asociativo, ¿sí? Eso me dice el asociativo. ¿Ya? ¿Qué me dice el del elemento neutro? Ah, que debe existir dentro de ese conjunto, debe existir un elemento. A ese le voy a llamar neutro. ¿Qué propiedad debe tener? Como estoy con la suma de los complejos, es decir, que yo tomo cualquier número complejo, cualquiera, le sumo ese supuesto número y no cambia, y me da el mismo número. Eso dice, o eso debe decir, ¿cierto? Claro. Lo otro, ¿qué dice? Inversa. Ah, que para todo elemento del conjunto, es decir, para todo elemento de C, cualquier número complejo, debe existir otro en ese mismo conjunto, de tal manera que yo sume y me dé el neutro. Eso dice la propiedad, así se entiende. Entonces, ¿cumple las tres condiciones? Sí, sí. No, yo puedo poner como, ahí sí, ejemplos, porque son únicos. Si yo tomo el Z1 igual a A más BI, sí, tomo un Z2, sí, que sería el, no voy a poner Z2. Voy a poner el elemento E, el neutro. ¿Cuál sería el neutro en los números complejos, chicos? ¿Cuál vendría a ser el neutro? Sigue siendo el 0. El 0 más 0i. El 0 más 0i. Ojo, mucho cuidado con eso. Tienen que ver en qué conjunto estoy hablando. Ok. No porque sea neutro siempre va a ser 0. No. Si estoy hablando en R3, ¿cuál es el neutro? Cero. El 0. Señor Simaya. El 0,0,0. Exacto, ese. No es el cero número, no, es una terna de ceros. ¿Sí? Entonces, en cada grupo, su respectivo neutro. Como estoy en los complejos, el neutro en los complejos es este de aquí. ¿Qué hago con eso? Mira, si sumo Z1 más E, es lo mismo que E más Z1, y eso vale Z1. ¿Sí? Es decir, me da el mismo número. Me da el mismo número. ¿De acuerdo? Ahora, si yo quiero ver la propiedad 2, no, la 3, la del inverso, entonces tengo que buscar el inverso con respecto a la suma de Z1. Entonces, ese tal inverso será el número Z2 igual a ¿qué? A menos A menos BI. ¿Por qué razón? Porque Z1 más Z2 es igual a Z2 más Z1 y es igual al E. ¿Sí? Estamos claros que A más BI sumado con el menos A menos BI es igual a menos A menos BI más A más BI. Entonces, A menos, ¿cómo se suman números complejos? Yo creo yo. ¿Cómo se suman números complejos? Partes reales con reales e imaginarios con imaginarios. Ok, reales con reales entonces. Reales con reales, imaginarios con imaginarios, reales con reales, imaginarios con imaginarios, y me doy cuenta que me da el número 0 más 0i, ¿cierto? Que es el neutro. Entonces, ¿sí es un grupo? Claro que sí. Y claro que es abeliano, porque si tomo dos complejos cualquiera y los sumo al revés,
me sigue dando el mismo resultado. Entonces, claro que es abeliano. Bien, a ver, con esta aclaración, señor Borja, los Q con la operación producto, ojo, con la operación producto, ¿es un grupo? Sí. ¿Sí es un grupo? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, porque sí cumple con las reglas. Asociativo sí cumple. El ¿Ya? elemento neutro ¿Cuál es? de ¿Cuál es el el 1. elemento? El 1, ok, correcto. ¿Sí? Y el inverso sí, porque les cambiamos. eh, o sea, El AC por el BA es 1, ¿cierto? ajá, Entonces sí, sí tengo. Sí es grupo. ¿Y es abeliano? ¿Es claro, porque conmutativo? conmutativamente, sí. También, también, sí es. Ya, gracias. Si alguien tiene dudas, por favor, hable, me dice. Profe, eso que dice de A sobre B por B sobre A, ¿eso es Ajá. el recíproco o el inverso? ¿O, o cómo? Ajá, buena pregunta. Esa es una pregunta. Ahí está. ¿Cómo así A sobre B por B menos por B sobre A? ¿Por qué le tomo este? Por esto, Héctor. Siempre tienes que darte cuenta en qué operación estás hablando. Estás hablando del producto, ¿sí? Entonces, ahí no hay el inverso aditivo. Ahí el inverso multiplicativo, ¿sí? Así como el neutro acá es el 1. Ahí, ¿por qué no es el 0? Ah, no, yo estoy hablando del producto. En el producto el neutro es el 1. ¿Aclarado? Sí, ajá. Ok. Digamos, señor Tipán. Sí. Siguiente. Mire, A ver, dice los reales, perdón, los racionales, nos dice de los racionales, excepto el 0. el 0, excepto el 0, ¿sí? O sea, le quito el 0 no juega con el producto. Eso no es un grupo. Yo diría que sí es un grupo. ¿Ya? ¿Alguien que diga lo contrario? Vamos a entrar a debate. El señor Tipán se va por la fácil y dice, yo creo que sí. Alguien que esté, señor Vergara, ¿qué dice usted? Sí es un grupo igual, porque cumple las mismas propiedades que el racional normal. Sí, porque no necesito del 0 en la multiplicación, ¿cierto? Para que cumpla esas operaciones. Entonces, sí, por eso sí es, sí es. ¿De acuerdo? Bien. Señor Pilataxi. Siguiente. Sí creo que el grupo Así como con duda, sí, es que no lo me entendí. parece, pero no sé. A ver, ¿qué dice el resto? Sí, todo bien, entonces, ¿Qué dice el resto? Inge, para mí que no es grupo ni grupo abeliano porque los números reales engloba todo. Y al estar con los irracionales, eh, ya no cumplirían todas las propiedades. Ya, ok. ¿Cuándo cumple? ¿Cuándo cumpliría? ¿Quién rendó?
O sea, según yo, cumpliría cuando tenemos números enteros, complejos, pero en el caso de los irracionales no. No, o sea, pero es que aquí son los reales. Y si tiene neutro, si tiene, o sea, si hay asociativa, conmutativa, yo creo que sí. O sea, yo voy, es que los números reales te engloba todo, te engloba racionales, enteros, irracionales. Todos, sí, 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 todos. Lo único que le estoy quitando ahorita es al cero. Entonces me quedo con toda la recta numérica, bórrale el cero, no existe. Y la operación que le estoy poniendo es el producto. Entonces, Si es un grupo, señor Tito, ¿qué dice usted? cumpliría. ¿Qué es abeliano? Vamos primero por grupo. Después nos arreglamos de eso. Que sí. Sí, es abeliano. De nuevo, primero por grupo. ¿Sí? ¿Asociativo? Sí. O, a ver, preguntaría, más bien, vamos por el otro lado. En el producto, ¿para qué necesito el número cero? ¿Para cuál de las operaciones? O para cuál de las propiedades, perdón. ¿Para cuál de las propiedades denunciadas antes necesitaría el cero? Ninguna. En ninguna. Ninguna, ¿cierto? Ninguna. Muy bien. Verán lo que voy a hacer. Entonces, estamos de acuerdo, están de acuerdo que esto es así y esto es así. Chicos. Sí. Sí. Bien. Deme un segundito. Un segundito. Si este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿cierto? Y cada uno vale un punto. Hasta ahorita la calificación que sacaríamos es de 5 sobre 6. Ojo que el último no lo estoy considerando todavía. Bien, ¿alguien me quería decir algo? Profe, con la combinación de los z con la multiplicación, no serían un grupo, ¿verdad? Porque cuando utilizamos el inverso, ya nos lanzaríamos a la parte Por de supuesto, las fracciones, ¿no? por supuesto, sí. No, Ah, Z con el producto no es grupo. Por Z con la suma, sí. Sí, así señor Simay. A ver, ¿qué dicen el resto? Chicos, tenemos 5 sobre 6. Ok, a ver, O terminemos. sea, Inge, los reales forman un grupo abeliano solo con la adición y formarían, o sea, serían abelianos con los reales no nulos. De hecho, O sea, en la multiplicación. si es que Si me das el argumento, pasa. Pero así como adivinar, no. Y la verdad, yo no creo que vaya por ahí el error. Argumenta de mejor manera, ¿ya? Argumenta, le vele cuál es el problema. ¿De acuerdo, señor Castillo? Ok, a ver. Tómate tu tiempo, dale. Piénsalo bien. Bien, el resto. Vamos con el último, a ver, vamos con el último, vamos con el 7. ¿Grupo o no grupo?
No grupo. ¿La razón? No cumple con la propiedad conmutativa. No cumple con la propiedad conmutativa. ¿Por qué razón? Yo digo que es grupo, pero no es un grupo abeliano. Usted dice que es un grupo, pero no es abeliano. ¿Ya? Ok. ¿Qué más? Dije, eso de ahí es composición de funciones, ¿cierto? Composición de funciones. Sí, Así es. Entonces la no es grupo. composición de funciones es asociativa. Entonces sí cumple la primera. Pero no es conmutativa. Ajá, Pero no es asociativa. conmutativa. Y por eso no es abeliano. Ajá, esta discusión está buena. A ver. Ya, el señor Jaramillo dice que sí es grupo, pero que no es abeliano. ¿Así dice? ¿Eso dice, señor Jaramillo? Sí. Ok. ¿Alguien que refute, que contraste, que diga que no? ¿O estamos de acuerdo con lo que dice el señor Jaramillo? Yo dijera que no, tampoco es grupo. Tampoco es grupo. A ver, ¿y por qué no es grupo? Porque para que tenga una inversa debería ser biyectiva. Señor Morillo. Y es biyectiva porque va de R en R. Entonces el dominio y el recorrido es igual. Pero debe tener R restringido porque no pueden ser todos los R. Sigan. Yo les O sea, escucho, tiene que sigan. restringirse la misma F con el que está ingresando el primer R. Ahí sería biyectiva, si no, no sería. No, ahí está la propia definición de la función. Te dice que es una función que va de R en R. Eso es biyectiva. Y si es biyectiva, entonces hay la función del inverso. Y como la composición de funciones también es asociativa, entonces es un conjunto. Pero no es conmutativa, entonces no es abeliano. A ver, una aclaración. Un punto ahí, un punto de... Sepárense un ratito. Aquí cuando digo esta definición, digo que es el conjunto de todas las funciones definidas de reales en reales. ¿Ok? Por ejemplo, esta es una función que está definida de reales en reales, inicialmente. ¿Ok? Inicialmente. Sin embargo, a esta hay que restringirle, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Que hay una restricción por ahí. Entonces, señor Ramírez, de acuerdo a lo que dice el señor Murillo, Tiene vuelva razón el señor Murillo. Tendría que Sí. haber una rayita diciendo que F es biyectiva. Exactamente. Falta en el conjunto definir que necesariamente esas Fs deben ser biyectivas. ¿Ok? Por lo tanto... Por lo tanto, no se puede demostrar que es un conjunto. Porque No, se conjunto sí es, conjunto sí es. Lo que no es grupo. Lo que no es grupo. Grupo, perdón. ¿Cuál es la que no cumple? No me quedó claro. Es que nunca te está diciendo de manera explícita que es biyectiva. Y si no te dice eso, entonces no puedes asegurar que hay una inversa. Ajá, correcto. Todas las funciones, ojo. En síntesis, la que no cumple, ¿cuál es? X cuadrado sería una. Sí, la que no cumple, si ustedes se dan cuenta, es la tercera propiedad, ¿cierto? Sí, claro, porque no especifica que es biyectiva. Exacto, porque la 2 sí cumple, sí tiene elemento neutro. ¿Cuál es el elemento neutro a propósito? ¿Cuál es el elemento neutro de las funciones para la composición? F de X es igual a X. La función identidad.
La función identidad. La función más importante de todas las funciones, ¿no? La función identidad. Ok, ese es el elemento neutro. ¿Por qué? Porque cualquier función g compuesta con esa función f es igual a esa función f compuesta con g. ¿Ok? Y nos da g mismo, ¿cierto? Entonces, si hay neutro, el neutro es esta. Este es el neutro. Bien, pero no hay la seguridad de que hay inversas. ¿Por qué? Porque no todas las funciones que están definidas de reales en reales tienen inversas. Solo cuáles, las que son biyectivas. Por lo tanto, no todas las funciones, sí, van a tener inversas y por tanto la tercera propiedad no cumpliría. ¿Listo? Bien. Es bueno estas discusiones. Sin embargo, la nota cambió y ahora la nota es de 6 sobre 7. Salvo que me digan que ya encontraron el error. La de los racionales en la multiplicación. ¿Por qué razón? Se supone que si no me equivoco, el inverso de la multiplicación tiene que ser único. Y el inverso del 0 sería otra vez el 0, entonces no sería único. El 50% está bien, señor Morillo. Sí, efectivamente, este es el problema. Y realmente yo no me había dado cuenta hasta que apareció los dos de acá abajo. Aquí está el meollo del asunto, chicos. Ahí, lo que acabo de subrayar. Que todo A elemento de A, es decir, que todo elemento de Q, que todo A elemento de Q debe tener ese inverso. ¿Cuándo cumple? Como dijo ahí, El 0. El 0. El 0. El 0 no tiene inverso. Porque de ahí cualquier A elemento de Q tiene su respectivo inverso que es 1 sobre A. ¿Cierto? De tal manera que A por 1 sobre A es igual a 1. Pero el 0 no tiene un 1 sobre 0. ¿Cierto? ¿Sí o no, chicos? Sí. Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Que no sean los 3, 4, 5 que participan. El resto ya se fue al almuerzo. Que sería discriminado. Profe, pero solo en el literal 4 nomás no cumple eso. De nuevo, señor Simbaña. Digo que si solo en el 4 no cumple... ¿Hay problemas? Sí, Ajá. solo en el 4 no hay problemas, según yo. Si usted encuentra otro... No, sí. Solo era para estar de acuerdo. Sí. Ya. Yo sé que no es grupo y tampoco es grupo abeliano, ¿verdad? No es grupo. No, pues si ya no es grupo, peor va a ser abeliano. O sea, no. Ahí sí no, ni siquiera. ¿Sí? O sea, si no pasó análisis 1, ¿de qué hablamos de análisis 2? Así es, exactamente de eso. ¿Listo? Bien, ok. Chicos, para el día de mañana les voy a pedir lo siguiente.
Así como hicimos un análisis de lo que es grupo y grupo abeliano, ustedes van a hacer el mismo análisis, así, muy similar, lo que hacemos para anillo. ¿Ok? Una cosa es grupo y otra cosa es anillo. ¿Ok? ¿Sí? Y también hay lo que es el anillo conmutativo. ¿De acuerdo? Claro, la tarea, chicos. Profe, con esos mismos conjuntos. Perdón. Con los mismos conjuntos que usted nos No, dijo. no, todavía no. A ver, no. A ver, mira, aquí pusimos las propiedades para que sea grupo, ¿cierto? Aquí pusimos estas propiedades para que sean grupo. Y si cumplía la cuarta, entonces es grupo abeliano. Eso dice acá. Entonces, algo similar lo hacen ustedes, pero para anillo. O sea, ¿cómo sé? ¿Qué propiedades debe cumplir para que sea anillo? ¿O qué debe pasar para que el grupo pase al siguiente nivel y se vuelva en anillo? ¿Ok? ¿Sí? ¿Me explico? Bueno, entonces no hacemos la tabla de comparación. No. Ahorita recién son enamorados. ¿Qué debe pasar para que sean novios? Entonces, a partir de esto, que ya tengo un grupo, ¿sí? Algo más debe pasar para convertir ese grupo en anillo, ¿ok? Y en anillo conmutativo, ¿de acuerdo? Y ahí sí, obviamente, ponen ejemplos, ¿no? Ponen ejemplos. ¿Sí? Luego, cuando ya ven las propiedades de anillo, los ejemplos, entonces llego a lo que es un cuerpo. ¿Ok? Si lo quieren ver así, grupo abeliano, anillo conmutativo, cuerpo. ¿Listo? Aquí explicamos esto recién. Entonces, ustedes van a hacer esto de acá. ¿Sí, chicos? ¿Claro? ¿La tarea? Ajá. Sí. Bien. Ok. ¿Listo? Gracias. Y no se olviden, por favor. Necesito que los nombres no se repitan. ¿Ok? Que no sean los mismos. Necesito participación de más personas. No por eso estoy diciendo que las personas que han participado ya dejen de participar, no, sino que las otras personas también participen si quieren tener la nota de participación, ¿no? Claro está. Bien, nos vemos el día de mañana, chicos. Tengan una buena tarde. Igualmente, Gracias. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana.